Hola, ¿conoces los 15 inhibidores de la felicidad humana según Leonard Orr? Me llamo Irene Jove Bauman y soy directora de la Escuela de Respiración Consciente Rebirthing Yoga, que trabajamos con el método Rebirthing de respiración. Pues bien, te voy a explicar cuáles son los 15 inhibidores de la felicidad humana según Leonard Orr, el creador del Renacimiento, el Rebirthing. En primer lugar, estableció 5 inhibidores a partir de su propia experiencia dando sesiones con sus clientes. Vio que habían 5 condicionantes que les impedía desarrollar su potencial, su bienestar, su felicidad. El primero era el trauma del nacimiento, cómo la forma en que nacieron condicionaba pues su desarrollo. El segundo era la mentira personal y otras creencias limitantes, como el pensamiento más profundo y limitante que tenían acerca de sí mismos también bloqueaba ese desarrollo. El tercero, la desaprobación parental, cómo habían sido desaprobados por sus padres y otras figuras de autoridad, como por ejemplo maestros. El cuarto, la pulsión inconsciente de muerte, muchas veces heredada de su propia familia, ese instinto autodestructivo mediante adicciones, etc. El quinto, el trauma de vidas pasadas. Leonard Orr se dio cuenta de que había algo más que estaba influyendo, condicionando creencias limitantes de esa persona y que iban más allá de su propia vida. Eran como memorias que acudían a veces al respirar, pero que no tenían que ver, en principio, directamente con sus propias experiencias vitales en esta vida. Más adelante, al cabo de muy pocos años, estableció 3 más: el trauma de la escuela, de la religión, que les podía haber generado culpa, sentimiento de merecimiento de castigo, pecado, etc. Y también la senilidad, una etapa de la vida en la cual vuelven memorias no resueltas de la infancia. Finalmente, hacia el año 2000 más o menos, Fanny Van Leire, una alumna suya, le propuso a Leonard establecer el 9º inhibidor de la felicidad humana, que es la represión de lo femenino. Pero lo femenino también puede estar en los hombres, ¿no? Es como esa parte femenina, sensible, receptiva, que está bloqueada muchas veces. Entonces, Leonard efectivamente lo incorporó a esos inhibidores y posteriormente estableció el 10º trauma o inhibidor de la felicidad humana, al que llamó el síndrome del salvador del mundo, o el masculino exacerbado, que sería como el otro polo de la represión de lo femenino. Sería la competitividad, la desconexión de la naturaleza, la necesidad de salvar a los demás. Y finalmente, en esta última década, antes de partir, Leonard Orr, sobre el año 2014, estableció 5 inhibidores, los últimos 5 inhibidores de la felicidad humana, que describió como el trauma por abuso físico-sexual, el trauma de la comida, de utilizar la comida para castigarse, para destruirse, el síndrome del miedo a los extraños, que muchas veces tiene origen el mismo trauma de nacimiento. De hecho, todos los traumas o inhibidores muchas veces están conectados. La inhibición de la participación política o comunitaria es como delegar nuestra responsabilidad colectiva a otras personas, votando una vez cada 4 años, pero después como dejando nuestras responsabilidades en otros para transformar la sociedad. Y por último, la polución energética emocional,
que es aquello que absorbemos de los ambientes, de personas que igual están cargadas y que también nos pesa e inhibe nuestra felicidad. Pues estos son rápidamente los 15 inhibidores de la felicidad humana. Más adelante los podremos ir desarrollando uno a uno. Muchas gracias. Me podéis seguir en redes sociales, Instagram, Facebook o YouTube, Rebirthing Jove. Pues que tengáis un lindo día. Gracias.